Entonces, a tramitar el correspondiente orden del día. Como punto tercero, consta la comparecencia de doña Elena Blasco Martín, secretaria confederal de Mujeres e Igualdad de Comisiones Obreras, del Sindicato Nacional de Comisiones Obreras. Bienvenida. Muchísimas gracias por estar aquí acompañándonos. Gracias por aceptar la invitación. Como bien sabe, tiene usted un turno de intervención de unos 20 minutos aproximadamente. Y a continuación intervendrán las portavocías de los distintos grupos parlamentarios. Así que cuando quieras. Muy bien, muchísimas gracias. Muchas gracias, señora presidenta. Señorías, en primer lugar quiero agradecer, evidentemente la atención de esta comisión al problema de la brecha salarial, una de las manifestaciones más sangrantes económicamente hablando. Y, desde luego, otra de las manifestaciones de esas violencias contra las mujeres, que, por supuesto, vuelvo a reiterar la condena de este nuevo asesinato machista que se ha producido. También quiero agradecer la oportunidad que se nos brinda de explicar los datos que tenemos desde mi organización sindical, cuál es el diagnóstico y cuáles son, en nuestra opinión, los factores causantes del mismo, así como las propuestas para corregirlo. Creo que lo que nos lleva hoy a reunirnos aquí es simplemente el mismo objetivo claro y compartido que deberíamos tener todas y todos, que es acabar ya con esta desigualdad retributiva. En Comisiones Obreras luchamos todos los días por los derechos de las mujeres, por la igualdad efectiva, por una sociedad basada en la justicia y con calidad democrática. Trabajar por nuestros derechos implica necesariamente trabajar por el derecho a la igualdad real y efectiva. Y en estas 2 semanas, que nos sitúan entre el 22 de febrero, el Día por la Igualdad Salarial, y el 8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres, reiteramos todas nuestras reivindicaciones y todas nuestras propuestas. Este 2021, además, se cumplen los 90 años desde que en España reconoció por primera vez el voto a las mujeres, y cabe recordar que, como bien dijo la diputada en aquel momento Clara Campoamor, decía en su célebre discurso aquello de que no cometáis el error de dejar a las mujeres al margen. Pues bien, yo creo y espero, no me gustaría pensar que volviéramos a cometer ese mismo error. Seguimos dejando a las mujeres, que somos la mitad de la población, en peor situación, y eso está claro. Si el voto supuso entonces un reconocimiento a esta igualdad formal, desde comisiones pensamos que en pleno siglo XXI es hora de acometer con decisión el reto de la igualdad real y la igualdad efectiva. Pues, a pesar de estar reconocida en la legislación a través de la Ley Orgánica de Igualdad Efectiva entre Mujeres y Hombres del 2007, aún no es una realidad. Y podemos decir claramente que no es una realidad en ninguna parte del mundo. Así lo reconocen también las organizaciones internacionales y especialmente Naciones Unidas en sus diferentes conferencias mundiales de las mujeres, en la ya célebre Beijing del 95 como referente, y en todas otras actualizaciones como esta última de Beijing +25. Pero es que incluso en su propia Agenda 2030, mediante esos desarrollos de Objetivo de Desarrollo Sostenible. En esa misma agenda, junto al objetivo número 1, fin de la pobreza, o el objetivo número 8, de trabajo decente, que tanto tiene que ver también con las mujeres, no hay que olvidar el objetivo de desarrollo sostenible número 5, igualdad entre los géneros y empoderamiento de mujeres y niñas. Pues bien, la igualdad real y efectiva empieza por esa igualdad económica y laboral, por el reconocimiento de todas las desigualdades estructurales que existen y por identificar las barreras que a día de hoy todavía no lo hacen posible. Según el último informe que hemos presentado desde Comisiones Obreras, titulado además Las cuentas claras para acabar con la brecha salarial, los datos son clarísimos. Las mujeres dejan de percibir una media de 5.726 euros al año en comparación con los hombres. Un informe realizado que además está sobre las bases y las fuentes de la EPA, del INE y de la encuesta de estructura salarial del 2018. El salario medio masculino en 2018 fue un 127% respecto al femenino, por trabajos de igual valor
y, por tanto, el salario medio de las mujeres tiene que incrementarse un 27% para equipararse al de los hombres. Una brecha, por tanto, del 27%. Una brecha que además está presente en todas las comunidades autónomas, en todos los tramos de edad y en todos los sectores productivos. La realidad y la evidencia de estos datos muestra, frente al negacionismo de algunos discursos, que estamos ante un problema estructural. La brecha salarial en nuestro país se manifiesta año tras año sin apenas avances. Los datos están ahí. En 4 años, de casi de una brecha de 6.000 euros, solo se ha reducido 200 euros. A este ritmo, y siempre suponiendo que no haya ningún otro retroceso, habría que esperar más de 100 años para esa deseada igualdad salarial. Creo que no puedo decir nada más. Creo que ninguna de las personas que estamos hoy aquí presentes vamos a poder verlo. La brecha salarial, además, es un fenómeno complejo, con muchos factores que intervienen. Persiste la división sexual del trabajo, persiste la adscripción de los cuidados a las mujeres, la discontinuidad de nuestras carreras profesionales, la feminización del tiempo parcial y la segregación ocupacional y sectorial. Todos ellos inciden en la brecha salarial y, más adelante, además, en brecha de pensiones, prestaciones y, por supuesto, en la feminización de la pobreza. En definitiva, todo tiene que ver con que el trabajo, el mundo laboral, el mundo del trabajo, prácticamente ha sido gestionado, organizado y formulado bajo el punto de vista de una cultura patriarcal, que hace que una parte de esta sociedad haga dejación de funciones e invisibilice e infravalore el trabajo de cuidados, dando la espalda a las mujeres y eludiendo una responsabilidad que debería ser de todas, pero también de todos. Una vez más, los datos son incontestables. Las mujeres son quienes cogen el 90% de las excedencias por cuidado. A lo que se suma que las mujeres ocupan el 75% del tiempo parcial. Un tiempo parcial, es cierto, que claramente es involuntario. Y lo explicaré, no solamente porque no podamos acceder a un trabajo indefinido o a jornada completa, pero también por motivos de cuidado y otras obligaciones familiares o personales. Solo un 7% de hombres frente a un 20% de mujeres que trabaja con este tipo de jornada por motivo de estas obligaciones. Como veis, nosotras, de nuevo, 3 veces más, un dato que creo que deberíamos hacernos reflexionar. La brecha, como os decía antes, no conoce ni respeta la edad, y así podemos observar cómo es mucho más acusada en el caso de las trabajadoras mayores. Estamos hablando de una brecha que alcanza un máximo de 9.530 euros para las mujeres mayores de 65 años y de 8.263 euros para las mujeres con edad mayor de 55 años. Evidentemente, esto tiene que ver también con las dificultades que estas mujeres han tenido en la incorporación al mundo laboral hace 30 o 40 años. Que son mucho mayores, por supuesto, por todas esas carreras profesionales que son claramente más discontinuas y que las empujan a postergar la edad de jubilación para poder llegar a esos mínimos, para poder acceder a esa pensión contributiva. Y, por supuesto, con la acumulación de todas esas desigualdades estructurales que han sufrido a lo largo de su vida laboral, pero también personal. Si atendemos al tipo de contrato, la brecha salarial entre mujeres y hombres es más acusada en los contratos indefinidos que en los contratos temporales. La ganancia media anual de las mujeres debería aumentar el 31% para igualarse al salario medio de los hombres con contrato indefinido. La falta de ascensos, de promoción, de permanencia, de mejoras salariales, todas ellas producidas por estos estereotipos sexistas, hacen perdurar los famosos suelos pegajosos o los techos de cristal que tanto nos penalizan en nuestro desarrollo profesional. De los datos de nuestro informe, que son muchos y que podéis consultar de forma plena y completa en nuestra página web confederal de Comisiones Obreras, voy a destacar solo alguno de ellos. Si analizamos la brecha por tipo de jornada y contrato, entre la población asalariada indefinida a tiempo completo, el salario de las mujeres debería aumentar un 15% para equipararse al de los hombres.
Entre la población asalariada indefinida a tiempo parcial, la ganancia de las mujeres debería aumentar el 21% para equipararse al de los hombres. Y entre la población temporal a tiempo parcial, el salario femenino debe incrementarse el 16% para equipararse al de los hombres. Si analizamos los datos por sectores de actividad, comprobamos que aún existe segregación sectorial y que, por tanto, tenemos sectores masculinizados y sectores feminizados. Los hombres continúan concentrándose en mayor medida en aquellos sectores que tienen que ver con la construcción, el transporte o la industria, mientras que las mujeres son mayoría en sanidad, educación y servicios. Ni qué decir que, evidentemente, toda esta segregación sectorial y ocupacional también tiene que ver y tiene una incidencia clave en la brecha salarial. Y, de hecho, ahí están los datos. El 38% de las mujeres, es decir, 4 de cada 10, trabaja en sectores cuya ganancia media anual está por debajo de los 21.012 euros, que es la ganancia media anual femenina de este país. Solo el 15% de hombres trabaja en sectores donde se gana menos de esa cantidad. Y solo un 4% de mujeres, es decir, 4 de cada 100, trabaja en sectores cuya ganancia media anual supera los 30.000 euros, frente al 24% de los hombres. Es decir, el porcentaje de hombres es 6 veces más que el de mujeres para este tramo de ingresos. Si el análisis de esta brecha se realiza en función de las ocupaciones, también comprobamos que persisten algunas feminizadas y otras masculinizadas, con importantes brechas salariales. Por ejemplo, entre quienes trabajan en los servicios de restauración, atención personal, protección y ventas, la brecha es del 43%. Y asciende hasta el 47% en las ocupaciones elementales. Quiero llamar la atención especialmente en 2 datos. El 36% de las mujeres trabaja en ocupaciones cuyo salario medio anual no llega a los 15.000 euros brutos. 4 de cada 10 trabajadoras, mientras que no hay ninguna ocupación laboral en el que el salario medio de los hombres esté por debajo de esos 15.000 euros. Y otro dato, el 23% de las mujeres trabaja en ocupaciones cuyo salario medio se encuentra entre los 20.000 y los 30.000, frente al 55% de los hombres. De nuevo, los hombres aquí vuelven a duplicar en porcentaje a las mujeres. A través de todos estos datos podemos concluir claramente que tanto la segregación ocupacional como la segregación sectorial genera una clara infravaloración cuantitativa y cualitativa de las ocupaciones y los sectores feminizados. Otro vector de análisis de esta brecha son todo el tema que tiene que ver con los componentes salariales. Estamos hablando de pluses, extras salariales, retribuciones en especies, variables, etc. Según nuestros cálculos, en estos complementos reside el 35% de la brecha salarial, de esa desigualdad retributiva. Ni qué decir tiene que la mayor parte de ellos, además, es claramente discrecional y que, por supuesto, lo que hay que hacer, desde luego, es volverlos a reorientar a esa negociación colectiva, reconducirlos a ella. El informe que hemos presentado, además, presta atención a la interseccionalidad, esa palabra tan de moda ahora, ¿no? Discriminación múltiple, al fin y al cabo, ¿no? Y así recogemos la situación concreta de las mujeres con discapacidad. Pues en el 2018 el salario medio de las mujeres con discapacidad tendría que incrementarse el 19% para equipararse al de los hombres. La parcialidad, de nuevo aquí, también sigue teniendo rostro de mujer. Y aunque parezca que esta brecha es menor, también hay que tener en cuenta que los sueldos y los salarios también son muy inferiores. Todos estos datos, evidentemente que son muy malos, creo que nadie lo puede negar, son anteriores a la situación que tenemos en la actualidad, a esta situación de pandemia. Un escenario en el que, además, todos los indicadores, todas las noticias, nos dicen que las mujeres, las trabajadoras, estamos siendo las más perjudicadas. Creo que estamos en un momento en el que corremos el riesgo de perder lo poco que hemos avanzado. Y esto debemos hacernoslo ver. Desde Comisiones hemos alertado desde el principio de la pandemia que esta crisis está agravando el conjunto de las brechas de género, incluida la brecha salarial.
La sobrecarga de trabajos vuelve a recaer en las espaldas de las mujeres, muchas de las cuales tienen que recurrir o bien a las excedencias o bien a las reducciones de jornada y, evidentemente, a la repercusión económica que esto lleva, no solamente en los salarios, sino además en prestaciones que decía y, sobre todo, en el empobrecimiento en el futuro. Además, el daño de la COVID-19 es especialmente acusado en sectores feminizados, como la hostelería, el turismo o el pequeño comercio. Hay indicadores que muestran el mayor impacto de esta crisis sobre las mujeres. Y lo tenemos ahí todos los días. El último ha sido el dato que conocimos ayer de lo del paro, ¿no? 7 de cada 10 nuevas personas en paro han sido mujeres. Y esto a pesar que somos muchas menos las que estamos incorporadas, las que somos mujeres activas. Nuevas paradas este mes de febrero, que aumenta la bolsa del paro femenino y que dan un total de 2,3 millones de mujeres desempleadas. Actuar sobre todas estas brechas y, en concreto, sobre la brecha salarial para eliminarlas es, como os decía antes, una cuestión de justicia y de calidad democrática. Pero, ante todo, de cumplimiento de la ley, porque existen y porque las tenemos de hace muchísimos años. Porque, como decía al principio, creo que no podemos dejar al margen a la mitad de la población. Pero debemos destacar que estas brechas ya no son solo un tema de injusticia para con las mujeres, sino que es una enorme pérdida para el conjunto de toda la sociedad. Y también si lo hablamos en términos económicos, y ahí está el Parlamento Europeo, lo ha tasado en 370.000 millones de euros, lo que cuesta a Europa la brecha laboral de género. Por otra parte, en comisiones nos preocupa una consecuencia directa de estas brechas, que es la mayor pobreza de las mujeres en el presente y en el futuro, con brechas de prestaciones y pensiones. Los datos, en este caso, vuelven a ser abrumadores. Solo el 38,5% de las mujeres acceden a una pensión contributiva de jubilación. Pero es que además la brecha aquí es doble, no solamente ya por el acceso, somos menos, sino además la cuantía es menor. Mientras que la pensión contributiva de jubilación de un hombre está en torno a 1.250 euros, nos encontramos que las mujeres es una media de 826 euros. Y 7 de cada 10 personas que perciben pensión no contributiva son mujeres, con unas cuantías que van desde los 100 hasta los 400 euros. Esto es una realidad que creo que también es preciso que actuemos. ¿Cuáles son las actuaciones? ¿Cuáles son lo que proponemos desde Comisiones Obreras? Pues está claro que para atajar las brechas de género, incluida la brecha salarial, tiene que ser una estrategia múltiple, es evidente, que las aborde desde diferentes ámbitos en general y que la perspectiva de género atraviese todas las políticas del Estado. Para empezar, en el seno de las empresas cobra especial importancia los nuevos reales decretos ley en materia de igualdad, aprobados el pasado mes de octubre, con cuyo cumplimiento estamos plenamente comprometidas como organización sindical y que, a pesar del esfuerzo que realizamos con esta misma organización sindical, todo el esfuerzo que realiza para que esto sea posible y que creo sinceramente que no está valorado ni social ni institucionalmente. Porque fijaros, ya no solamente es que estemos presentes en las comisiones de igualdad de aquellas empresas que no llega a tener representación, es que formamos, informamos y asesoramos a las personas que van a formar parte de esas comisiones. Y esto no se está valorando. Porque los planes de igualdad en las empresas y en las administraciones públicas son un elemento central en la lucha contra toda esta desigualdad retributiva, desde la realidad más próxima del centro de trabajo, desde la propia empresa. El Real Decreto 901/2020 clarifica aspectos muy importantes de cómo tiene que ser la negociación, cómo tiene que ser el diagnóstico de situación, quién está capacitado para poder negociar, cómo tiene que ser la representación en los grupos de empresas, etcétera, etcétera, así como el seguimiento, la evaluación durante todo el periodo de su vigencia. Y el Real Decreto 902 integra la transparencia salarial en las empresas y en los convenios, articula también el funcionamiento del registro retributivo y de esas auditorías salariales que tanto van a permitir corregir las deficiencias y avanzar en esa igualdad retributiva. Son dos herramientas fundamentales que amplían además y refuerzan lo que os decía antes, que existe una legislación de igualdad, esa igualdad formal, y que por tanto amplían y mejoran lo que ya se establecía en la ley del 2007. No obstante, hará falta combinar estas medidas con otras. Mejorar la regulación de la contratación a tiempo parcial o, por ejemplo, la reducción de la temporalidad injustificada.
a través de la penalización de esta temporalidad, incrementando la cotización por desempleo por los contratos temporales y reduciéndola a los indefinidos. En general, tal y como venimos diciendo las organizaciones sindicales, es preciso derogar las reformas laborales para modernizar nuestro modelo de trabajo, marcado por la precariedad, marcado por la temporalidad y por los bajos salarios. Ante el reto de la reconstrucción y la digitalización de la economía, y aprovechando la llegada además de los fondos europeos, tenemos que apostar por un nuevo modelo basado en el empleo de calidad y en el que no cabe ya este modelo de debilitamiento del factor trabajo. En este sentido, apostamos, desde luego, también por negociar en el marco del diálogo social un nuevo estatuto de las personas trabajadoras. Y además creemos muy necesario renovar y mejorar las políticas y activas de empleo integrando la perspectiva de género. En la medida que, como venimos diciendo, son las mujeres quienes sufren las peores condiciones de nuestro mercado laboral, sinceramente la congelación del salario mínimo interprofesional les afecta especialmente al porcentaje de mujeres con ingresos menores iguales al salario mínimo interprofesional, ya que es el más del doble de los hombres, 20,6% de mujeres frente al 8,2% de hombres. Desde Comisiones insistimos en que la España de hoy, en esta España, no se puede vivir con menos de 1.000 euros al mes y que no hay derecho a que existan trabajadoras y trabajadores pobres. Por eso estamos exigiendo en todos los foros, y lo hacemos hoy aquí también en esta comisión, que se cumpla el compromiso del Gobierno y que se aplique la recomendación de la Carta Social Europea que señala que el salario mínimo interprofesional tiene que situarse en ese 6% de media salarial. Por supuesto, volvemos a subrayar también nuestras reivindicaciones para construir un sistema público de cuidados accesible a todas las mujeres y basado en empleo de calidad, porque urge dar respuesta en este sentido. Y si bien el plan Me Cuida, o incluso el último avance del plan corresponsable, dotado con esos 200 millones de euros de los presupuestos generales del Estado, parecen caminar, desde luego, en esa dirección, aún no se han concretado ni su funcionamiento, ni las medidas que incluirá, ni se ha abordado en el marco del diálogo social que creemos, sinceramente, que es donde se debería abordar, donde se debería plantear y donde se debería desarrollar. Mención especial y aparte merecen las trabajadoras del hogar. Creo que aquí se ha hecho varias alusiones a las mismas de forma anterior. Desde Comisiones exigimos la ratificación por parte de España del convenio 189 de la OIT, pero también demandamos que vaya un poco más allá. Se trata de un sector económico en alza que, sin embargo, sufre la más cruda expresión de la precariedad laboral y una infravaloración profesional, social y retributiva. Es necesario que el Gobierno ya no solamente iguale todos los derechos laborales a cualquier otro colectivo laboral de nuestro país, que además reconozca sus derechos laborales, sus derechos de prestaciones y pensiones, sino que sea capaz de dotar de un marco negociador, de un marco sectorial, en donde en la negociación colectiva tengamos donde corregir todos esos déficits que podamos encontrar. En cuanto a la brecha en materia de pensiones, desde Comisiones hacemos una valoración positiva al nuevo complemento para reducir la brecha de género en las pensiones contributivas, que en esta ocasión ha sido objeto de un amplio trabajo de discusión en el diálogo social. Se trata de un paso relevante en dirección adecuada también, que permite reorientar el sentido correcto, sustituyendo el anterior complemento que tenía ciertas deficiencias, entre ellas sobre todo el tema de maternidad y de hecho con este pues, bueno, se intenta garantizar de forma expresa si va para luchar contra los efectos de esta brecha de género en relación a unas de sus dimensiones especialmente relevantes, como son los periodos de cuidado de hijos e hijas. El nuevo complemento, además, revierte las exclusiones que sí contenía el diseño original, sobre todo en los casos de madres de un solo descendiente o de niño o niña, mujeres con jubilación anticipada voluntaria, etcétera, y se ajusta, evidentemente, a la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Pero a pesar de todos estos avances, desde Comisiones Obreras advertimos que este nuevo complemento es susceptible de mejora, de perfeccionamiento, tanto en su extensión como en la cuantía, como en las características del acceso al mismo. Y por ello, siendo una buena noticia, que es evidente que lo es, no puede considerarse todavía un instrumento totalmente cerrado y que, desde luego, creemos que existen posibilidades de mejora en un futuro. Sí destacamos, desde luego, el hecho de que esta norma sea la primera vez que se establece jurídicamente con el objetivo de reducir esta brecha de género en este ámbito.
Perdón. Otro de los instrumentos esenciales a la hora de combatir las brechas y la segregación, sobre todo horizontal, es el tema de la educación. Y en concreto una educación libre de estereotipos sexistas. Hace pocos días se celebró el Día Internacional de las Mujeres y las Niñas en las Ciencias. Y en esa fecha pues, señalábamos ya desde mi organización sindical la necesidad de que todas las instancias políticas, científicas, laborales, económicas se impliquen de forma efectiva, ya no solamente para la presencia de las mujeres y las niñas en estos cambios científicos y tecnológicos, sino además el reconocimiento y la participación directa en todas y cada una de las tomas de decisiones de estos espacios. Pero fijaros, de nuevo los datos aquí son abrumadores. Según el informe PISA, Programa para la Evolución Internacional de Alumnos, del 2018, entre las 10 respuestas que dan las niñas cuando se les pregunta qué tipo de trabajo piensan ejercer cuando tengan 30 años, ninguna está vinculada a las carreras STEM. Y según el informe de datos y cifras del Sistema Universitario Español 2019-2020 del Ministerio de Universidades, hubo más de concretamente 54,8% de las matriculaciones universitarias de 2018-2018 fuimos mujeres. No obstante, la distribución vuelve a ser muy diferente, muy desigual. El 70,3% de las personas matriculadas en carreras de ciencias de la salud fuimos mujeres, mientras que solo un 24,8% en arquitectura e ingeniería. Además de los estudios universitarios en informática, que evidentemente siguen bajando cada año más y más. Está claro que estas cifras de matriculación, de estudios, plasman un poco la ausencia de expectativas de las niñas que tienen con respecto a profesiones de sectores como STEM o las TIC. Es preciso implementar, por tanto, políticas coeducativas para contribuir a cerrar estas brechas y a corregir estas desigualdades y a incentivar, fundamentalmente, también a las mujeres en carreras STEM, acercarlas, tener referentes, es fundamental, tener referentes en ellas, visibilizar a las mujeres que existen, que están en esas carreras. Esta tiene que ser también una prioridad, y más en este momento en el que, evidentemente, nos enfrentamos a toda una transición de la digitalización de la economía. Al mismo tiempo y paralelamente, es preciso dignificar los sectores laborales vinculados al sector de los cuidados. En este sentido, valoramos también positivamente el acuerdo alcanzado en la Mesa del Diálogo Social sobre dependencia, que establece como objetivos prioritarios ya no solamente reducir las listas de espera, sino además algo fundamental, mejorar las condiciones laborales de las profesionales que se dedican a ello, mayoritariamente también mujeres. En el ámbito de la protección social hemos de eliminar todos los vacíos de cobertura, todas las lagunas de protección que se generan principalmente con la insuficiencia de la protección en situaciones de desempleo y en la necesidad de completar estas prestaciones con otras ayudas que derivan de las comunidades autónomas. De forma que se eliminen de esta manera todos esos vacíos que conducen a las situaciones de pobreza y exclusión y que afectan en mayor medida de nuevo a las mujeres. Con respecto a esto, es verdad que si bien el ingreso mínimo vital de alguna manera ha supuesto coberturas para esa parte de los vacíos y amplía el estado de bienestar con impacto de género muy positivo, constatamos que llegan tarde, llegan lentas y sobre todo especialmente a las personas vulnerables. Y por todo ello se debe agilizar ya no solamente el proceso de reconocimiento del ingreso mínimo vital, sino además flexibilizar los requisitos de acceso o incrementar las plantillas de gestión pública y simplificar el procedimiento. Además, seguimos apostando por la aprobación en el Congreso de la iniciativa legislativa popular presentada por Comisiones Obreras y UGT, ya hace prácticamente 4 años, y que era avalada por más de 710.000 firmas, para poner en marcha una prestación de ingresos mínimos que, desde luego, ofrecería una mayor cobertura más completa. En definitiva, lo que queremos desde comisiones, creemos necesario que nos preguntemos qué tipo de reconstrucción queremos. Y que si una vez por todas vamos a incluirnos todas, vamos a incluirnos todos, y sin dejar a las mujeres al margen, como bien decía hace 90 años Clara Campoamor. Desde este sindicato tenemos muy claro que esto no queremos que vuelva a pasar, y que esta reconstrucción nos sirva para construir una sociedad más justa
Y esto pasa por reforzar los servicios públicos, pasa por construir de una vez por todas ese sistema público de cuidados basado en empleo de calidad, modernizar las relaciones laborales, que tenemos que afrontar los retos, como decía, de la digitalización de la economía, pero también del cambio climático, y, por supuesto, que todo ello esté atravesado necesariamente por la perspectiva de género y por ese afán de conseguir la igualdad efectiva de mujeres y hombres. Una igualdad efectiva que tiene que ser una realidad y que ello pasa por hacer efectivo también el derecho a la igualdad remuneración por trabajo de igual o de igual valor, trabajo igual o de igual valor. Porque si hay algo que tenemos claro en Comisiones Obreras es que una sociedad más justa es garantía de una democracia más sólida. Y, desde luego, esta democracia estará claramente incompleta si no se garantizan los derechos de las mujeres. Por todo ello, y ya finalizo, le pese a quien le pese, este 8 de marzo volverán a oírnos gritar el vivas, libres y unidas. Muchas gracias. Entonces, a lo mejor puede que conteste algunas de ellas. A ver, con el tema de la falta, ¿no?, podríamos decir, de la falta de la coeducación y libre de estereotipos sexistas, voy a decir que con el tema del STEM, en las medidas que desde luego nosotros proponemos es precisamente esa coeducación libre de esos conceptos o de esas concepciones sexistas, y de luego esto tiene que ir hacia ambos lados, no solamente hacia las mujeres, sino además hacia los hombres. Y creo sinceramente que el hecho de que, como bien dice la frase de que la historia es contada solamente por los vencedores, efectivamente la visibilidad y las referencias de mujeres en esos ámbitos es clave y es fundamental para los niños y para las niñas, evidentemente. Porque no hay que no hay que olvidar, mejor dicho, en que entre todas estas actividades feminizadas, pero también esenciales, que se han puesto en manifiesto durante la pandemia, hay buena parte que están protagonizadas por mujeres y que están dentro de esas STEM o de esas TIC, tanto las científicas como las investigadoras también de estas preciadas vacunas o de esas deseadas vacunas que tenemos. Entonces, creo que efectivamente tenemos que utilizar esta coeducación libre de estereotipos sexistas que no puedan permitir esa perpetuación de división, casi reorientada de los niños y las niñas hacia ciertas elecciones, ya no solamente de elección, de educación, sino además que va más allá a las universidades y finalmente al tema de la elección laboral. Porque, entre otras cosas, no es que no queramos, sino que creo sinceramente que el hecho de que cuando preguntemos a las niñas nos digan que no eligen la carrera STEM no es realmente porque quieran, sino porque tienen verdaderamente una falta de expectativa laboral. Consideran que no van a tener la posibilidad de acceder a esas carreras profesionales. Y lo mismo sucede con los chicos, ¿eh? No digo que no, pero por eso mismo insistíamos en la necesidad de esa coeducación, claramente sin ningún estereotipo sexista. Con el tema de la igualdad en general, porque creo que voy a intentar concretar mis respuestas y contestar en varios puntos. Decía, y he empezado mi intervención hablando de la existencia de igualdad formal. Creo que tenemos, este país, sinceramente, creo que tiene muchísima legislación en materia de igualdad. Pero esto no significa ni garantiza muchísimo menos ni que sea real ni que sea efectiva. Y que evidentemente tenemos momentos que pueda parecernos que es mayor o que pueda parecer que es menor. ¿Hay leyes que permiten las denuncias? Por supuesto que hay leyes que permiten las denuncias y, de hecho, es así lo hacemos y así las utilizamos. No sé exactamente, me encantaría decirte el número de denuncias exactas que podíamos tener desde Comisiones Obreras, pero bueno, te puedo decir que son miles y miles porque, evidentemente, entre todos los años de nuestra trayectoria, pues qué decir tiene. Pero evidentemente las utilizamos, ¿eh? Pero está claro que existan leyes, desde luego no asegura su aplicación. Y, de hecho, ahí tenemos el mejor ejemplo. El tema de la Ley de Igualdad entre Mujeres y Hombres del 2007, en el que ya establecía la obligatoriedad de las empresas de más de 250 personas trabajadoras a tener un plan de igualdad, pues ya te aseguro que esto no se ha cumplido ni siquiera desde el 2007. Y esto lo hemos estado constantemente de manera sistemática denunciando desde las organizaciones sindicales y desde luego de Comisiones Obreras. Y por eso existen los planes de igualdad, por la insistencia por parte de las organizaciones sindicales de conseguir un marco de igualdad dentro de los centros de trabajo. Pero por esa misma razón ha sido necesario, aunque ha existido la legislación, de que
surgiera el Real Decreto 6 de 2019, que ampliaba esas materias, y desde luego el desarrollo reglamentario que ya obligaba a ese Real Decreto Ley 6 de 2019, que son el 901 y el 902 del 2020, precisamente porque iba a facilitar la aplicación de esa obligatoriedad formal que ya existía desde el 2007. Y no considero que sea una carga para las empresas, sinceramente. Creo que es una herramienta muy útil en el que nos va a permitir no solamente identificar, sino además visibilizar y establecer las medidas correctoras para todos aquellos déficits o esos sesgos o esas discriminaciones o esas desigualdades que puedan existir en un determinado centro de trabajo. ¿Qué conlleva esto? Pues desde luego mayor bienestar laboral y con ello inevitablemente mayor productividad, porque cuando estamos mejor, cuando estamos contentas, cuando hay un ambiente en el trabajo más acorde y en el que te sientes valorada, en el que no te consideras menospreciada ni infravalorada, desde luego se trabaja mejor. Esto es así. Con el tema de la corresponsabilidad, la compañera del Grupo Parlamentario Socialista hablaba de experimento. Yo me he referido muchas veces al tema del teletrabajo como teletrabajo de emergencia. Decíamos que teníamos, evidentemente, una situación de emergencia, pues esto era como teletrabajo de emergencia. Y ha puesto manifiesto, efectivamente, que no existe. No existe esa corresponsabilidad, o al menos no existe en la medida que nos permita una capacidad equitativa de esos trabajos, de esos trabajos. Así hemos tenido que estar, y lo digo por experiencia propia, es decir, el mismo escenario de estar en casa, trabajando, cuidando, atendiendo, alimentando, limpiando, etcétera, etcétera. Creo que todas esas asignaciones que se realizan a las mujeres, desde luego no creo que sea algo voluntario. Creo que efectivamente es porque llevamos todo un bagaje cultural detrás de que considera casi en exclusividad esas tareas de cuidado, atención, alimentar, educar, sanar a las mujeres. Y esto es lo que no puede ser. Comparto totalmente lo comentada por la compañera de socialista, en el que efectivamente ya no es que tenemos que dejar de cuidar, sino que encima no es que tengamos que dejar de cuidar, sino que efectivamente lo que tenemos que hacer es que también cuiden otros y que nos cuiden. En cuanto a ver, que no se me olvide nada. A ver. En cuanto a las dudas que puedan surgir sobre el tema de nuestro informe y nuestros datos. A ver, no es difícil que a lo mejor no podamos coincidir en cuanto a ya no solamente a la valoración de los datos, sino a la lectura que se realizan de unas estadísticas oficiales, que evidentemente nos tenemos que basar en las que están publicadas, si no sería más que nada, bueno, pues hacer adivinaciones, ¿no?, de lo que puede surgir, que las podemos tener. Me refiero que yo creo que todas aquí podemos hacerlas, y que evidentemente la situación de la crisis ha provocado un empeoramiento de todas estas brechas, pero nos tenemos que basar en los datos que están, y nuestro mecanismo de análisis es que desde luego hay muchos sistemas en cómo podemos hacer estos análisis, no lo pongo en entredicho. Cuantitativamente desde luego van a ser los mismos, o sea, no creo que sea ningún problema, pero sí es cierto que lo que nosotras hacemos desde Comisiones Obreras es unos cálculos en el que es el salario del hombre sobre lo que supone sobre el salario de la mujer. ¿Por qué? Porque evidentemente no consideramos que lo que se debería hacer es bajar el salario del hombre, sino lo que tendríamos que hacer es equiparar el salario de la mujer al mismo trabajo que está realizando un hombre. No sé si... Es que ¿sabes? Ha habido un montón de cosas y perdonadme si me dejo algo en el tintero. El tema de la elección del tiempo parcial tampoco creo que sea voluntaria, lo he dicho antes, tenemos datos extraídos de esa misma encuesta. En esos mismos datos del informe, lo he dicho claro, vamos analizando puesto, categoría
Y ya no solamente eso, sino que he ido desgranando ese informe exactamente diciendo, si cogemos la brecha y la analizamos por tipo de contrato, tipo de jornada, es tanto. Si lo analizamos por tipo de sectoriales o a nivel de ocupaciones dentro del mismo sector, es tanto. Pero insisto, las referencias al mismo las tenéis todas, la metodología utilizada las tenéis todas a través de la página web, que espero verdaderamente que podamos, bueno, que podéis revisarlo, y si hubiese más datos necesarios o más dudas al respecto, no tendría ningún problema en cuanto a solucionarlos. Me habíais preguntado alguna cosa también sobre el tema de bienestar social, pensiones, prestaciones. Evidentemente, si estamos hablando, y especialmente con el tema de la maternidad o de la penalización de la maternidad, mejor dicho, si evidentemente estamos hablando de que a lo mejor tenemos que empezar a pensar en el que el Estado tiene que de alguna manera aumentar las cotizaciones por esos periodos, ¿no?, para evitar las brechas en un futuro, especialmente en esos vacíos de cobertura, en esas carreras discontinuas, desde luego estaríamos hablando, por tanto, también, creo que tenemos la misma sintonía, es trabajo reproductivo. Porque si es trabajo, se tiene que retribuir. Creo que estamos en la misma sintonía, sinceramente, y efectivamente lo que estamos buscando es precisamente eso, que no exista penalización de la maternidad, que queramos ser madres, que no nos penalice laboralmente, que si queremos, pues que no sea un lujo, que es un derecho el que tenemos, que también, bueno, pues es una elección, y que como tal nos permita serlo cuando queramos, las veces que queramos, sin que esto suponga un retroceso en nuestras carreras profesionales. Yo creo que esto es algo que tenemos que alimentar desde aquí, y que para esto está precisamente esta comisión, y que tenemos que verlo así. Con el tema de las... bueno, no comparto la opinión de que el nuevo complemento de maternidad que se ha generado para reducir la brecha en pensiones, en concreto para el punto de que se aumente, o sea, que sea inferior a las cuantías. No lo comparto. En este caso estamos haciendo un cálculo lineal, por tanto va a mejorar ya no solamente el número de las beneficiarias, sino además la cuantía, porque no supone tampoco una congelación, o eso es lo que no queremos, y ahí es donde están las posibilidades de mejora de este complemento, en el sentido en el que no queremos que se congelen las que ya estaban, sino que exista evidentemente una revalorización de las mismas. Queremos que se sigan aumentando el número de beneficiarias, que se mejoren todos los sistemas para poder hacerlo accesibles, y desde luego que al fin y al cabo lo que se intente es proteger a aquellas mujeres especialmente más vulnerables, que es lo que bueno, pues creemos que a día de hoy todavía falta. Se han realizado muchísimas acciones por parte del Gobierno, la mayor parte de ellas, he de decirlo y tengo que sacar pecho, pero lo siento, es así. Creo que el diálogo social ha demostrado, y aquí también entra la parte empresarial, ha demostrado durante todo este proceso de pandemia, de COVID, ser un ejemplo de consenso y de utilidad social. Y creo que es así como lo tenemos que ver todas, y creo que debemos seguir apostando por él, para identificar los errores, para identificar los déficits y para conseguir medidas correctoras que nos favorezca a todas y, por supuesto, a todos. No sé si me dejo algo más, pero gracias.